No se olviden que mañana es el primer parcial. El examen va a ser, ¿cuántas preguntas? El primer parcial vale 20 puntos. Selección múltiple, falso, verdadero. Va a ser escrito. Vamos a ver si va a ser escrito o a través de la plataforma del campus virtual, porque es de conocimiento de ustedes que tenemos que utilizar cada semestre, cada módulo. Nos llaman la atención por no pasar, se podría decir, recursos, por no utilizar la plataforma del campus virtual. Entonces, sé que para muchos, y ayer lo comprobé, tomé ya un primer parcial con un grupo y fue sumamente lento la plataforma, el sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estoy pensando de hacerlo escrito, sacarle una fotografía a ese parcial porque va a ser escrito y subirlo a la plataforma del campus virtual, una fotografía. ¿Para qué? Para que ya no tengan esa dificultad de que se pasó el tiempo, eran 10 minutos, 15 minutos, pero sabe que estaba lenta la plataforma. Yo lo sé, créanme que yo sé que la plataforma se vuelve lenta. Entonces, para evitar ese tipo de situación, problema, estaba pensando de tomarles de manera escrita, sacarle una fotografía a ese parcial y subirlo a la plataforma, pero ahí se podría decir que ahí no va a ser la nota de manera inmediata. ¿Por qué? Porque lamentablemente voy a tener que corregir y recién darles al día siguiente o 2 días después la nota. Distinto es cuando es en la plataforma y ahí vamos ponderando, entonces que de manera inmediata les da la nota. Entonces, ese es el único problema que tal vez vamos a tener el día de mañana, que las notas no lo van a saber de manera inmediata, pero sí, hasta el día jueves, viernes, van a saber cuánto se sacaron sobre el primer parcial. Listo, creo que esa es la manera que vamos a trabajar, porque repito, vamos a tener que utilizar, habían docentes en el módulo pasado, yo utilizo para los prácticos, pero aquí no va a haber prácticos. Sí va a haber exámenes de manera virtual, son 2 parciales, sí va a haber exposiciones, las notas, se los voy a subir a la plataforma, ustedes me tienen que subir los informes a la plataforma, sí lo vamos a utilizar. Pero habían docentes que no utilizaban la plataforma y créanme que por uno a todos nos llama la atención, es como que un incumplimiento a nuestras responsabilidades. Entonces, por eso es que tenemos que dar uso a la plataforma. Bien, dicho esto, iniciemos. Hoy les voy a explicar la última unidad, la última parte de la segunda unidad. Les voy a explicar cómo van a ir armando el legajo permanente. Me gustaría que para el próximo lunes, ¿qué fecha es el próximo lunes? Para el próximo lunes 15 de agosto, sí, para el próximo 15 de agosto ya tengan todo el legajo permanente. Lo tengan todo el legajo permanente. Me gustaría, obviamente, que la realidad algunas veces es distinta, pero sí quiero un buen avance. Voy a empezar a revisar a partir del día lunes todo lo que vayan avanzando con su legajo permanente. No sé si el día martes 16, 17 era el parcial. Como les dije, yo todo el material lo dejé en la universidad, no me traigo nada por el tema de que traerlo, llevarlo, algunas veces me olvido. Entonces, por esa razón, ustedes me van a decir, pero yo a partir del segundo parcial empiezo a ver el legajo corriente. Me enfoco más al legajo corriente. Esa es la parte que ustedes me van a defender. Obviamente, del legajo permanente, la parte más importante es el memorándum de planificación, que sí, también les voy a explicar paso a paso cómo van a ir elaborando. Entonces, para ustedes, prioridad, para el día lunes van a ir avanzando su legajo permanente. 16, muchas gracias, Mariela. El 16, entonces, estamos en el 15, voy a empezar a revisar todo lo que ustedes tengan. El 16 me dicen que es el segundo parcial y a partir del 17 empezamos a ver todo lo que es el legajo corriente.
Entonces, vayan avanzando el fin de semana, van a ir avanzando con su legajo permanente. No es difícil, son informaciones que ustedes lo pueden obtener del internet. Si no hay, van a tener que armar, por eso les decía, por ejemplo, el acta de constitución. Sé que muchos ya lo han visto en algunas materias, ese tipo de legajo, o por lo menos la documentación. Y si no, en el internet hay imágenes de un acta de constitución, transcríbanlo a Word, porque van a tener que cambiar los nombres, la licencia de funcionamiento también, van a tener que ir editando, entonces es mejor que se dividan, por eso es que he armado grupos de 3 y de 4. Máximo de 4, de 3 es suficiente, tú haces esta parte, por eso decía, delegar el trabajo, tú haces esta parte, tú esta, y luego nos juntamos y empezamos a consolidar la información. Esa es la manera correcta, no es que, tú haces, tú lo defiendes, y el día de la defensa, no, yo no hice esta parte, le tocó al compañero o a la compañera, eso no me gusta que ustedes entre todos se ayuden de manera mutua para que puedan tener una buena nota. Listo. Iniciemos entonces. Ayer hemos visto el día de ayer, hemos visto las habilidades del auditor, que el auditor forense es el testigo experto, es considerado como el testigo experto ante la justicia, oficial de cumplimiento, y que creo que quedamos aquí ingeniero de sistemas y experto en computación. Les dije que la auditoría forense es multidisciplinaria. Participan varios profesionales, uno de ellos es el ingeniero en sistemas. Es de mucha importancia la participación de este profesional, porque lamentablemente muchas veces el fraude se da a través de la tecnología de la información. Lamentablemente nosotros tenemos debilidades ahí, porque incluso les decía, muchas veces me decían, aquí están, estos son estados financieros generados del sistema. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Información generada y trabajamos con esa información. Triste es luego ver que la información ha sido alterada o que la información antes de descargarse del sistema ya venía con ciertos errores, como pasó con ese almacenero que les decía. Yo trabajé con la información que ellos me proporcionaron. Yo no tengo acceso al sistema. Entonces, ellos me pasan, ¿no? Entonces, yo trabajo con el sistema, con el reporte generado. En ese entonces no teníamos el especialista porque no formaba parte del alcance. Muchas veces las auditorías financieras ya tienen ese alcance, pero mucho depende del cliente. Tú le puedes dar el servicio que el cliente quiera. Mientras más sea el alcance, mayor costo. Entonces, muchas veces nosotros le decimos, por lo menos yo, ¿quiénes participan en la auditoría financiera? Participa el auditor financiero, participa el especialista en tributos, porque todas las empresas tienen esa susceptibilidad de que tal vez ellos no están presentando los anexos, la parte impositiva acorde a la resolución, que hay una resolución específica. Entonces, ¿qué hacen? Dicen, no, prefiero que un especialista me lo revise. Entonces, sí o sí quiero que esté en UIA el especialista de impuestos. Perfecto. El especialista en sistema. No, ¿sabe qué? Nosotros ya tenemos y no va a haber problema con la parte de sistema. No queremos al especialista de sistema. Vean, lo están excluyendo para este servicio. Entonces, no va a costar lo mismo una auditoría con este profesional. Completo el servicio, pónganle, cuesta $2,000. Ahora, sin el especialista de sistemas, sus honorarios son $500. Entonces $1,500. Entonces, vamos por los $1,500. Listo, perfecto. Entonces, muchas veces depende del cliente. En una auditoría forense muchas veces no depende del cliente. Ahí los especialistas que sean necesarios, lamentablemente, se tienen que incurrir en esos costos. Entonces, a mí en auditoría financiera, si mi cliente no quiere, no le pongo al especialista.
Por eso es que esa vez en ese recuento no estaba dentro del alcance ese profesional, solamente estábamos en el área de auditoría financiera, ni siquiera había el especialista de impuestos. ¿Qué pasó? Nos pasa la información, hicimos el conteo. Triste fue después el resultado, ¿no? Que luego nos dijeron, no, estaba mal porque al momento de generar el reporte del sistema hubo manipulación por parte de esa persona. Entonces, culpa de nosotros no era culpa del auditor. En cambio, cuando es una auditoría forense, ni siquiera se pregunta. Sí o sí, el especialista de sistema tiene que entrar y él es el que nos genera la información, porque es parte de la empresa, ¿no? Entonces, un dependiente que es parte de tu empresa, obviamente no va a actuar de mala fe en contra de la consultora o en contra de ese auditor, no va a hacer eso. Al contrario, nosotros siempre trabajamos con profesionales éticos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Lamentablemente la información no fue revisada por este especialista, por el de sistemas, entonces por eso hubo esa manipulación en la información. ¿Qué hacemos ahora en las auditorías? Necesariamente él entra, el auditor en sistema. En Price, por ejemplo, cuando trabajaba en Price, el primero en entrar eran los primeros en entrar eran los especialistas en sistema. Hacían una evaluación que nosotros le llamábamos evaluación de riesgo, y el ingeniero en sistema decía, sí, ¿no? Esta empresa está libre de cualquier riesgo significativo o fraudulento. Entonces, recién el auditor financiero entraba a hacer su trabajo de campo. Pero mientras no había esa, si quieren, preevaluación de la empresa, no entrábamos nosotros a hacer la auditoría. Entonces, para muchas, por lo menos para las Big Four, se podría decir, es el área más importante porque ellos hacen una evaluación mucho más minuciosa y pueden evaluar todo lo relacionado al sistema. En cambio de nosotros, en las consultoras locales, para nosotros es un costo. Para las Big Four ya están dentro de su área. Nosotros tenemos que buscar a ese especialista, contratar, evaluar, que haga el trabajo que nosotros queremos. Por eso es que yo principalmente trabajo con ex-Price. O sea, todos los trabajadores que yo tengo han sido en algún momento trabajadores de Price, porque mal que mal el trabajo que hacen estas grandes, muy buena, muy buena. Por eso es importante la información que me proporcione mi especialista en sistemas. Para mí, se podría decir que ya ha sido revisada. Me pasa estados financieros, tú me lo vas a pasar. No, usted no. No, al contador, no. Usted dígame o explíquele, se va a comunicar hoy mi especialista en sistemas para que le pueda decir o detallar o capacitar vía teléfono de cómo tiene que generarnos la información. Listo. Y ellos nos generan, nos pasaban los mayores, nos pasaban los estados financieros, nos pasaban los reportes de compra, nos pasaban. Todos los reportes tenía que pasar primero por la mano de ellos. Primero tenía que pasar por la mano de ellos. Por eso es que es muy importante este especialista en el área, no solo en una auditoría forense, sino también en una auditoría financiera, pero más en la forense. Entonces, puede ser un testigo experto para determinar el uso de un programa en una red computarizada. Puede analizar una base de datos y encontrar información valiosa. Nosotros no tenemos esa habilidad que ellos tienen. Puede identificar información virtual a través del rastreo del disco duro de una computadora, fecha, origen de la información, claves secretas. Se podría decir, son tan buenos en lo que hacen que sí. Nosotros algunas veces nos decían, Nubia, ¿verificaste que los días domingos ellos no hacen asientos contables? Y yo, es que cuando me pasaron la información no había ese campo en el mayor, pero pídele al especialista de sistema que te lo genere. Entonces yo tenía que ir y decir, bueno, miren,
me pasaron esto, me acaban de decir que no nos sirve porque quieren saber quiénes han registrado los días domingos, quiénes han registrado los días feriados, quiénes tienen accesos, ¿no? Accesos al sistema. Entonces necesitamos eso, ¿no? Le explicas al especialista de sistema lo que tú quieres y luego ellos te proporcionan y te dicen, mira, Nubia, estas personas registraron estos asientos tal día, tal día, tal día, a esta hora. Incluso te dan con hora y fecha, tienen razón, te lo dan. Y estos son los que tienen accesos, se podría decir, fuera del área contable, porque solamente los del área contable tenemos acceso para hacer registros contables. Entonces, por ejemplo, que un gerente haga un asiento contable, sospechoso. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que hacer un gerente asientos contables? De hecho, no deberían en las empresas. Entonces, te van detallando toda esa información. ¿Por qué? Porque son buenos para ese tipo de información. Ellos saben cómo generarte. Me acuerdo que una empresa, cuando estábamos en Price, un cliente dijo, no se sabe, no podemos pasarle la información que usted nos está pidiendo porque no nos genera el sistema. Entonces le decíamos a nuestro especialista, no, dice que no nos puede pasar. Entonces él decía, no, toda sistema, o sea, todos los sistemas Nubia, me decían, tienen y pueden generar. Tal vez ellos desconocen, pero pasame el número de teléfono de tal persona y que se comunique, o que se comuniquen conmigo y les voy a ayudar cómo pueden generar. Y sí, ellos sabían cómo generar. Claves, dice, alteración de documentación electrónica. Es muy, pero muy frecuente la alteración, manipulación de la información, algunas veces de las empresas. Son pocas las empresas que te dicen, sí, tiene razón, sí, tenemos doble contabilidad, sí, hacemos este tipo de, si quieren, evasiones, ¿no? Entonces, sí, tienen razón, no, son pocas. Incluso al momento de las entrevistas, no tenemos. Triste es la realidad cuando empiezas a revisar y ahí vienen los problemas, porque tú no le vas a emitir una opinión en una auditoría financiera, una opinión limpia cuando no la tiene y ahí viene el conflicto, ¿no? Dice, no, yo les he pagado, empiezan a decirte. Por eso es que algunas veces en los contratos las cláusulas tienen que ser claras. Documentación, dice, y conjunto de expertos financieros pueden hacer seguimiento virtual a las transacciones electrónicas ilegales, fraudulentas y delitos informáticos. Por esta razón es que los ingenieros en sistemas son claves en los procesos de auditoría. La responsabilidad del auditor, aunque el papel del auditor es dar credibilidad a los estados financieros, en el desarrollo de su labor fácilmente pueden encontrarse con situaciones que ponen un gran reto. Cada vez es más común oír de casos de que algunas compañías se ven salpicadas por fraudes en sus estados financieros, por lo que el auditor debe tener la competencia y las herramientas para detectarlos y tomar a tiempo las medidas necesarias. Es correcto. Nadie está libre de un fraude financiero. Nadie, jóvenes. Todas las empresas siempre van a tener ese riesgo. Que los puedan detectar y controlar, eso depende de cada empresa. Es como que dicen, ¿no? Todos tenemos dentro de nosotros una enfermedad, pero que tú lo puedas controlar a tiempo, mucho depende de cada uno de nosotros. Depende de la alimentación, depende de N factores. Es lo mismo en una empresa. Cada empresa tiene ese riesgo. ¿Pero de qué depende? De los controles. De los controles. Los controles son tan importantes que si tú haces que los cumpla los trabajadores, el riesgo se va a minimizar, se va a controlar. Por eso es que muchas empresas tienen N cantidades de control. Cuando lleven auditoría operativa se van a dar cuenta que los controles son tan importantes que van a decir, cierto, voy a empezar a tener control. La universidad, ¿qué tipo de controles tiene? Por ejemplo, para que al finalizar el módulo no haya
de 20 estudiantes, 18 aplazados y luego no digan, fue el docente que nos ha aplazado, no venía a pasar clases, no nos enseñaba, los exámenes eran totalmente distintos al avance, no utilizaba la guía y N cosas, N excusas que muchas veces da. ¿Qué hace la universidad? Porque muchas veces ya pasó eso. ¿Qué hace? Nos controla, hay controles. Nosotros en las clases presenciales, ¿qué hacemos? Marcamos y si no marcamos, vamos y firmamos la hora de ingreso, hora de salida. ¿Qué más? En la virtualidad era de la misma manera, si bien no marcábamos, pero sí teníamos que añadir en todos nuestros grupos, los que llevaron algunas veces materias conmigo, añadía a mi jefe de carrera, ¿no? ¿Para qué? Para que él supervise la hora en que les tenía que enviar el link, la hora en que iniciábamos, si ustedes tenían algún problema, escribían en el grupo de WhatsApp, licenciada, ¿a qué hora nos vamos a qué hora vamos a ingresar al link? Licenciada, pásenos el link, ¿no? Entonces, era una manera de controlarlo. Y no solamente de esa manera, algunas veces me decían, no voy a pasarme el link de tu clase. Teníamos que pasarle. Si estábamos a las 11 de la mañana y yo les di receso a las 11, pasame el link, yo les di 10 minutos, 20 minutos, 10 minutos a 15 minutos, listo, espero. Entonces pasaba los 15 minutos, volvíamos a ingresar y él ya estaba en la clase. Entonces, esa era una manera de controlar. Así hacen las empresas para poder controlar a qué hora ingresa el trabajador, cuáles son sus funciones. Tienen que cumplirse los manuales de procedimientos para evitar fraude. Por eso cuando a mí me pasaban y veía este tipo de situación, yo les decía, el error más grande que ustedes tuvieron es que los controles no los tenían, y si los tenían, el personal no los conocía, no lo conoce. Si yo sé que todos mis comprobantes tienen que tener factura o recibo, hasta que esa factura no venga a mi mesa, no venga a mi escritorio y me diga, tengo que pagar esta factura, licenciada, de servicios básicos, que vea, según la facturita dice 2,000 bolivianos, no voy a emitir el cheque. No voy a emitir, porque si yo emito, estoy incumpliendo con mi trabajo, con mi labor. Entonces, ahí vienen los fraudes, ahí viene el riesgo de fraude. Que no les pase eso a ustedes. Yo he visto a muchas empresas, falta de control. Por eso es que las empresas tienen ese tipo de riesgo, tienen esas pérdidas grandes y luego bien empiezan a buscar culpables, quieren meterlo preso, siendo que también ellos formaron parte de ese fraude. Indirectamente, pero formaron parte del fraude. Por eso es que la responsabilidad de nosotros, auditores financieros, sobre los fraudes no tenemos ningún riesgo, ninguna responsabilidad. No hay, si ustedes ven el dictamen del auditor financiero, no hay, les he mostrado el otro día, pero la responsabilidad del auditor forense sí es la detección del fraude. Si hay fraude, si hubo y si hay antecedentes y no logró detectar, sí va a tener y van a ver que el efecto va a ser más grande porque era parte de su trabajo la detección. Ese sí, ahí sí nosotros tenemos. Por eso les decía, hay bastante responsabilidad y es por ello que también no hay muchas auditorías forenses. No hay, porque la responsabilidad no solamente de la empresa, sino también del auditor. Por eso muchas veces hasta llegan a perder su profesión. Por eso tiene bastante responsabilidad. Tal vez por eso en Bolivia ni existen muchas las auditorías forenses. Pocas las empresas que hacen este tipo. Y si las hacen es por cierto grado. Por ejemplo, nosotros la auditoría que hemos hecho en la gestión 2020, si bien está todavía en proceso, imagínense cuánto tiempo ya ha pasado y ni siquiera, no hay nada. Están creo que en la cuarta parte del proceso, por los burocráticos que son lamentablemente las autoridades. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Ya no podían cubrir nuestros costos y nosotros tampoco, uno no se siente mal, por lo menos yo me siento mal
por el trabajo se va extendiendo y como que nunca tiene un fin, entonces dijimos, bueno, señores, nosotros no podemos seguir así, ustedes no van a poder seguir cubriendo nuestros costos, entonces, ¿qué vamos a hacer? A nivel gerencial, toda la información fue presentada al directorio, ya el directorio vio, analizó de qué manera iban a trabajar a partir de la entrega de los informes y hasta ahí llegamos. Algunas veces nos llaman, nos dicen, mira, Nubia, queremos actualizar esta información, cotizarnos cuánto nos sale, porque lamentablemente la información que ya teníamos ya no es válido, ya pasó demasiado tiempo, entonces queremos la actualización y ya le hacemos por ese tipo de servicio, por ese tipo de servicio, ya le cobramos un costo, vean, pero mi auditoría forense llegó solamente hasta ese grado, más allá, por eso les decía, yo no vi más allá qué pasó. Ahorita no sé en qué etapa está ese proceso, no fuimos a atestiguar ante un juez, no fuimos, porque, les repito, fue hasta cierto grado el alcance que tuvimos, pero eso mucho depende de la empresa y mucho depende del auditor. Si no, imagínense, no estuviera pasando clases ahorita yo con ustedes por el proceso, es tedioso, largo, por esa razón decidimos solo hasta la etapa de gerencia. La responsabilidad del auditor, dice, esta norma, la NIA 240, nos ilustra muy claramente, lean la NIA 240, y está la responsabilidad del auditor, NIA 240. Nos ilustra muy claramente todas y cada uno de los pasos, procedimientos y mecanismos de informar cualquier indicio, evento o materialización de fraude en los estados financieros. Uno se da cuenta, por la experiencia que ya lleva, se da cuenta en la auditoría especial que realizamos hace 2 semanas, por la forma en cómo manejaban la caja, normalmente se dan en las cajas los fraudes. Y ahí es más difícil de poder, si quieren, recaudar evidencias. ¿Saben por qué? Salió de caja. No es como que salió del banco. Fácil es rastrear a través del banco. Pides extracto. Tú puedes pedir, vas al banco, te cobran, pero como eres parte de la empresa o la empresa lo está solicitando, así sea de aquí a 3, 4 años, te lo van a dar tu extracto. Obviamente tiene un costo. Pero en una cuenta de caja no hay manera, ha sido un poco más difícil. Y el trabajo nosotros no hicimos de auditoría forense, era una auditoría de revisión si quieren, era una auditoría operativa. La empresa nos dijo, Nubia, mira, tenemos estos controles y queremos ver si la empresa lo aplica, lo cumple y lo está realizando. Eso es lo único que queremos, perfecto. Entonces, cuando uno va haciendo este tipo de trabajo, se va dando cuenta que en realidad hay eventos, indicios de fraude, porque a mí me llamaba la atención que pagaban a ciertos proveedores y el proveedor al día siguiente devolvía el dinero con cheques a nombre de las personas, del dependiente. O sea, que vuelva a nombre de la empresa, no hay problema. Que vuelva a nombre de la empresa, no hay problema. ¿Por qué? Porque, sí, ¿sabe qué? Te pagué 10,000, me equivoqué, porque puede haber eso, sí, me equivoqué, devolución, perfecto, le voy a emitir un cheque a nombre de, no sé, pues, no, UTEPSA, listo, me devuelven el cheque. Pero no era nombre de UTEPSA, era nombre, si quieren, de un docente particular, Nubia Flores, ¿no? Entonces, no te va a llamar la atención, ¿por qué a nombre de Nubia? ¿Y será que Nubia le devolvió el dinero a la Universidad UTEPSA? ¿No? Raro. Entonces empiezas a indagar. No solamente había esos casos, era como que decían, necesito dinero para pagar la planilla de sueldo de tal persona. Pero la planillita de sueldo de esa persona llegaba a 8,000, pero ellos pedían 20,000. Entonces, no te llaman la atención y yo le preguntaba, ¿no? Al contador o a la contadora, esta planilla ustedes pidieron 20,000 bolivianos. Sí, licenciada, pedimos 20,000, pero ustedes solamente pagaron 8,000. ¿Dónde está la diferencia? Y que te digan, la verdad no recuerdo, es que eso fue en el 2020. Puede ser, o tal vez no. Entonces, te va a entrar la duda y vas a querer investigar y vas a querer dar, ¿no? Con los documentos, o vas a querer
no sé, hacer un poquito más de lo que te han pedido. Pero muchas veces se limita porque no era una auditoría forense. A mí me decía la persona que me contrató, ¿y cómo fue? ¿Y cómo lo han hecho? Dígame, ¿no? Entonces yo le decía, no puedo decirle eso porque mi enfoque no es de una auditoría forense, es de una auditoría operativa, y en la operativa te puedo decir que nada de lo que tienes en tu manual se cumplió. Nada de lo que tienes. Es lo único que esa es mi opinión que puedo dar. Y ellos me decían, no, me tiene que dar una opinión donde me diga, ¿no?, que hay robo. Es que no puedo por el tipo de auditoría, no puedo. Pero te estoy, ¿no?, como que te estoy informando que hay eventos, ¿no?, situaciones muy raras en los registros. No me pasaron cierta información cuando lo he pedido y lo he solicitado y he hecho correos a N personas, con copia a N personas. No me han dado, pero tiene que llamarte la atención a ti, que eres, no sé, pues gerente, dueño, no sé. Entonces, hasta ahí llegó mi responsabilidad. Yo no puedo hacer más. Por eso lean la NIA 240 cuando empiecen a hacer trabajos de auditoría. El alcance, establecer normas y dar lineamientos sobre la responsabilidad del auditor en considerar el riesgo de fraude. Por eso les dije, o sea, sí, nosotros hacemos trabajos, pero no es de la misma, si quieren, no es con el mismo alcance y detalle y magnitud que cuando hacemos una auditoría forense. Yo hago consultas, de hecho hago un cuestionario de fraude. Me entrevisto no solamente con la parte gerencial, muchas veces me toca incluso entrevistarme hasta con las personas del área de seguridad, limpieza. Cuando voy a la cocina, ¿no?, me siento ahí y si veo una persona ahí, le saludo y me pongo a charlar con ellos para saber, ¿y cómo era la empresa? ¿Hace cuánto trabaja? ¿Alguna vez has escuchado algo raro? ¿No? Así, vas sacándole, como nosotros decimos, vas sacándole información a esa persona. Y muchas veces esas personitas son las que te van a dar información sin pelos en la lengua. ¿Por qué? Porque no ven, no ven, si quieren, el efecto que puede traer el simple hecho de decirte, sí, sabe que, licenciada, hace mucho aquí había una persona que robaba, pero ya lo han sacado, o había y lo tienen ahí todavía. Que un gerente que va a tratar de ocultar la información porque al final es parte de su trabajo. Que una empresa marche, que una empresa, no sé, no tenga ningún tipo de errores materiales, ya sea una auditoría financiera, o que tenga un alto riesgo de fraude, mucho depende de la gerencia. Mucho depende de la gerencia. Mucho depende de la gerencia. Entonces, ellos, en cambio, cuando te entrevistas con ellos van a tratar de ocultar esa información, porque si te dicen, ¿sabe qué? Sí, hubo fraude aquí. ¿No? Es como que te dicen, ¿sabe qué? Sí, por mi culpa hubieron fraude, yo no tuve mayor control sobre la información, se me escapó unos cuantos comprobantes o cheques que yo firmaba. Nadie te va a decir eso, ni yo en su lugar. Entonces van a tratar de cuidar más la información. En cambio, las personas de abajo, no van a tratar de cuidar, porque para ellos es un comentario simple, en cambio para los otros no. Y luego dicen, ¿y quién le dijo? No, nosotros no decimos jamás de dónde viene la información. Entonces, mucho depende de eso. Esta norma dice, distingue entre fraude y error, y distingue de dos tipos de fraudes que son relevantes para el auditor. No es lo mismo fraude y error. Ahorita les voy a explicar. No sé si habrá en esta presentación la diferencia entre fraude y error, y si no, les voy a explicar. Malversación de activos. Requiere, dice, que el auditor evalúe el riesgo de fraude y determine respuestas sobre los riesgos evaluados. Comunicarse, dice, con la información y los miembros del gobierno corporativo. Emisión de estados financieros fraudulentos. Muchas veces, hasta los mismos, en una empresa, todo el mundo sabía que tenía doble contabilidad. Desde la dueña, era una mujer esta vez, desde la dueña tenía conocimientos, decían, sí, licenciada, nosotros tenemos doble contabilidad. Al principio me decían no. Cuando yo hice la entrevista para poder determinar costos,
Yo siempre les voy a preguntar a las empresas, ¿tienen doble contabilidad? Cuando me dicen sí tengo, no les hago ningún tipo de auditoría donde yo tenga riesgo. Las auditorías especiales donde no emitimos opinión, esas sí las puedo hacer porque su finalidad no es la emisión de una opinión, su finalidad es la deficiencia. Por ejemplo, una auditoría operativa sí la voy a hacer a empresas que tienen doble contabilidad. ¿Saben por qué? Porque no tengo ningún riesgo. Simplemente le digo, mira, tu doble contabilidad te está ocasionando esto. Ay de ti, ¿no? Si más adelante te llega una fiscalización, mira, el efecto que te va a traer el hacer esto. Que tú no lleves tu contabilidad de acuerdo a no sé qué, de acuerdo a las normas contables, su efecto es esto. Que tus comprobantes contables no tengan las firmas de tu auxiliar, del contador, del gerente financiero, la multa es de entre $4,000, $5,000, $6,000, dependiendo de tu... Entonces, es un diagnóstico que le haces a la empresa. Es como cuando ustedes van al médico, te dicen, ¿no? Mira, Nubia, si tú no cuidas tu alimentación, te va a dar esto. Entonces, es lo mismo. Entonces, que tú lo sigas haciendo, ya sabes lo que te va a pasar. Entonces, ese tipo de auditorías sí por lo menos nosotros como AGB, sí las hacemos, porque no tenemos riesgo. Yo ya te dije, ¿qué pasaba con esta empresa? No era una auditoría especial, era una auditoría financiera. Entonces, cuando yo hago si quiere, la preevaluación, las entrevistas para determinar costo y tiempo, siempre les pregunto de entrada a mis clientes, ¿tiene doble contabilidad? ¿Por qué le pregunto esto? Porque si tiene una doble contabilidad, por lo menos yo no le voy a poder hacer la auditoría. Porque mi opinión de entrada va a ser con salvedad o abstención o negativa. ¿Y por qué me dice? Es que para nosotros es un riesgo, es como que yo sé que tienes doble contabilidad, sé que estás evadiendo, porque la mayoría lo hace por evasión de impuestos. Entonces, que yo diga, todo está ok, ¿no? En esta empresa que tiene doble contabilidad, está todo bien. Yo sé, a pesar de que sé que está mal, van a pagar un impuesto. Tiempo después llegó la fiscalización por parte de impuesto y va a decir, ¿y quién ha sido el auditor? Nubia, tú dijiste que estaba bien y mira todo lo que, ¿no? Empiezan a cuantificar. Entonces, es un riesgo para el auditor y también para la empresa. Por eso es que yo no hago auditorías a empresas que tienen doble contabilidad. ¿Qué pasaba en esta empresa? En esa empresa, yo le dije, ¿tienen doble contabilidad? No, licenciada, no tenemos. ¿Seguro? Sí. Pero cuando empezamos a hacer la primera etapa, que es la planificación, a la primera, a la segunda semana te das cuenta que tienes doble contabilidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comunicar a la administración, a los miembros del gobierno. Mira, en la primera etapa de la planificación hemos determinado que sí tienen doble contabilidad. Yo no puedo emitir estados financieros con este tipo de errores o fraude. Es un fraude. Es un fraude. Mentira que digan, no, es un fraude, pero no para la empresa. Es un fraude para impuestos nacionales. Entonces nosotros no podemos emitir un estado financiero. Entonces, ¿qué viene? El trabajo que hemos hecho, obviamente vamos a cobrar por esas 2 semanas, culpa nuestra no ha sido y está en la cláusula. Por eso las grandes Big Four, ¿qué hacen las grandes consultoras? Ya de entrada hay una cláusula, si ustedes en algún momento leen los contratos de las Big Four, hay una cláusula donde dice, toda aquella empresa donde se detecte indicios de fraude, que se detecte o se determine que tiene doble contabilidad, la empresa hasta ese momento en ese momento de manera inmediata pasará a retirarse con todo el equipo. Todos los costos ya incurridos serán facturados, ¿no? Entonces quiere decir, en ese momento me voy, págame lo que me debes, incluso por eso pedimos anticipos.
Las Big Four piden anticipos, las consultoras locales pedimos anticipos. ¿Por qué? Porque después cuando ya nos queremos ir no nos quieren pagar. Ya nos ha pasado eso. Entonces, el anticipo es para eso. El anticipo del 20, 30% es para eso. Bueno, señora, yo le dije que yo no hacía auditorías, pero usted me mintió. Entonces me retiro. Y si quiere una auditoría, ya no es una auditoría financiera, es una auditoría especial donde yo solamente no voy a emitir opinión, voy a emitirte solamente un informe de deficiencias, nada más. Si aún lo quiere así, voy a continuar con el trabajo, vamos a bajar el precio porque no es lo mismo una auditoría financiera que una auditoría especial, los costos son distintos. Este es mi costo con la nueva auditoría, si lo acepta bien y si no, pues me retiro y el anticipo forma parte del costo. Sí, así es la manera en cómo nosotros trabajamos. Requiere que el auditor mantenga una actitud de escepticismo profesional. Siempre nosotros empezamos a preguntar del por qué. ¿Y por qué? ¿No? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo generó? ¿De dónde sacó esta información? ¿No? Entonces empezamos a hacer cruce de información. Siempre tenemos mente cuestionante. Siempre. Por eso es que las empresas dicen, ay, este auditor, nada de lo que le digo nos cree. Entonces, que haga el trabajo. Sí, lo voy a hacer. Hago el trabajo, pero para eso necesito esta información. Muchas veces se molestan, pero es parte de nuestro trabajo. Por eso es que en algunas empresas el auditor no es bien visto. ¿Cuál debe ser la reacción del auditor frente a la detección de fraude? Si el auditor ha identificado fraude o tiene indicios contundentes de su existencia, deberá comunicarlo al nivel apropiado dentro de la administración, ¿cierto? Cuando nosotros encontramos indicios de fraude, lo primero que hacemos es, volver a revisar nuevamente la información y empezamos a buscar otras informaciones adicionales para decir sí, hay, ¿no? A mí me pasó muchas veces en una auditoría financiera que cuando no quise emitir una opinión porque hay fraude, se los comunicaba no al área administrativa. Porque nadie va a decir, cierto, por mi culpa, ¿sabe qué, estimado socio, estimado presidente, hay fraude? No, nadie. Y yo sé que tal vez ellos tampoco sabían. Entonces, pero muchas veces al saberlo lo callan porque algunas veces pierden su trabajo. Porque para el dueño, para el socio, no es que, sí, pobre, no ha sido su culpa, no. Siempre va a ser la culpa del área gerencial, siempre, casi en la mayoría de las veces. Entonces, ¿qué hacen? Prefieren ocultar y ellos empezar a trabajar de manera interna. Pero los socios ni saben. Entonces, yo algunas veces emito mis informes y copio siempre a uno de los socios o al socio principal. Si bien ni lo conozco, pero sé cuál es su correo, copio a él. Ya si él lo lee, bien. Si no lo lee, yo ya cumplí con mi trabajo de copiarlo o por lo menos comentarle, ¿no? Si es que tengo alguna entrevista con ellos. Cuando me tocó con una empresa, era una socia, en realidad eran 3 socios. Pero la que paraba en la empresa era una mujer, los otros 2 varones estaban en el exterior. Entonces yo cuando le comenté a ella, le digo, miren, está pasando esto, hemos detectado esto, hay personal en la planilla de sueldos que la empresa ha pagado, pero físicamente no están, ya los han desvinculado. Contablemente, en la planilla, en el ministerio, no lo dieron de baja, ¿no? Entonces, y ella me decía, no, debió haber sido error. Esa es la diferencia entre fraude y error. Seguramente fue un error, licenciada, me dice, puede ser que el error haya sido con una persona, que lo han desvinculado hace 1 mes o 2 meses ya, pero hace 1 año, no con una, con 2, 3, 4, 5 personas, como que te llama la atención, pero aún así ella decía, no, ¿sabe qué, licenciada? Yo por poco me dice, a usted la conozco hace 1 mes y a ellos los conozco hace 10, 8, 5 años.
es su palabra contra la de ellos. Voy a creer en mis trabajadores. Prácticamente me dijo así. Entonces, no te vas a ir a pelear con el cliente y decir, no, ¿cómo va a dudar? No. Entonces, yo lo único que les dije fue, bueno, yo ya cumplí con comunicar, ¿no? Yo ya les he comunicado parte de los indicios que hemos encontrado, los casos que hemos encontrado, se los he puesto en el informe, léanlo a partir de tal página hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Pero ya no es mi responsabilidad, ¿no? Ya no es mi responsabilidad, yo ya cumplí. Entonces, tiempo después, al año, cuando me dijeron, háganos nuevamente la auditoría, yo les dije, yo la verdad, cuando veo que no hay futuro en la empresa, lo que hago es incrementar. No le voy a decir, no quiero hacer el auditorio, ¿quién soy yo para ir rechazando trabajos? Entonces, y peor, muchas veces las empresas se enojan y te dicen, ¿qué se creyó este auditor, digamos, ¿no? Para rechazar el trabajo? Entonces, ¿qué hacemos? De manera más sutil le decimos, bueno, estimamos mal el año pasado nuestros costos, digamos, ¿no? Y ya no va a ser por $1,000, va a ser por $8,000. Una manera, por ejemplo, si un trabajo que a ustedes les da, por ejemplo, si yo les diera, si a ustedes yo le cobrara el módulo 1,000 bolivianos, y al otro año les voy a decir, ¿saben qué? Yo no les voy a cobrar 1,000, les voy a cobrar 10,000 bolivianos. Van a decir, esta licenciada está mal. ¿Quién le va a pagar los 10,000? Esa es una manera más sutil de poder decirle no, porque van a decir, no, no tenemos ese presupuesto, gracias licenciada, pero tampoco es que quisiste rechazarlo, ¿no? O sea, le das a entender que no. Cuando me dicen, está bien, y yo, bueno, para mí, hacer ese tipo de trabajos, repito, era un riesgo. ¿Que lo quería asumir? No lo quería asumir, aunque obviamente el importe era significativo para nosotros como consultora que apenas íbamos iniciando, tenemos costos, y dije, bueno, hagamos esto, ¿no? Yo voy a entrar en la auditoría en octubre, les dije, si yo veo que todas las deficiencias que ustedes, porque a pesar de que no me han creído, ¿no? O sea, no me lograron creer que esta empresa tenía riesgos, bueno, que había fraude, porque había, por más que digan que no, había. No, pero no me creyeron. Entonces yo le dije, bueno, señores, si en octubre todo lo que yo les he observado en forma de control ha sido subsanado en su totalidad, ahí en ese momento yo acepto el trabajo, porque para mí riesgo ya no había, si es que lograron subsanar todas esas deficiencias. Pero si en ese momento ustedes no lograron, ¿cómo se dice? Subsanar todas esas deficiencias, señores, así me paguen 50,000 a 100,000 dólares por una auditoría, ¿saben cuál va a ser mi opinión? Una opinión con salvedad, como les he emitido. Van a querer ese tipo de opinión, ¿no? Como pues licenciada, por el costo, no me puede poner una opinión con salvedad. Pero esa es mi opinión. Entonces, si lo quieren, continuamos con el trabajo, pero si no, ya de hoy, lamentablemente sería un no. Entonces me dijeron, no se anticipe, licenciada, hagamos eso que nos acaba de decir. Esperemos hasta octubre. Yo personalmente voy a trabajar con ese informe, me dice, en el mes de febrero, marzo. Y vuelve en octubre, revisa, y si aún ve que no hemos logrado, no cumplimos con los requisitos que usted tiene en su consultora, entonces no nos hace la auditoría, me dice. Bueno, ni siquiera llegó octubre, yo ya empecé a pedir, creo, en el mes de agosto, ¿no? Cierta información. A mediados de septiembre me llama ella y me dice, ¿sabe qué, licenciada Nubia? Quiero reunirme con usted. Y me dijo, ¿sabe qué? Tuvo razón. Sí, hemos encontrado el fraude. Tenía razón cuando me dijo que aquí había fraude. Yo no lo quise creer, Nubia, porque de verdad que esto
Yo confié muchísimo en las personas, soy una persona que confía bastante en mi capital humano, decía. Y que me hagan esto, a pesar de que yo nunca les he fallado, nunca les ha faltado nada acá, tenían buenos beneficios, buenos bonos, buenos estos. Y sí, hay fraude. Y peor, no me va a querer hacer ahora la auditoría, me dijo ella. Entonces, de nada sirve que continuemos con el trabajo, me dijo. Así que vamos a tratar de subsanar, vamos a hacer cambios en la empresa, vamos a desvincular a todas aquellas personas que estuvieron involucradas. No quiero ir a un proceso por el tema de costo, reputación y todo. Entonces, vamos a quedar el trabajo para en otra oportunidad cuando esté todo limpio. Así que así se quedó, pero lamentablemente al inicio no. Muchas veces no nos creen cuando decimos, ay, si hay es porque nosotros ya hemos hecho trabajos adicionales a nuestro trabajo. Si la integridad y honestidad de los miembros de la administración, dice, y el gobierno corporativo están en duda, el auditor debe buscar asesoría legal. Correcto, por eso les decía. Si al gerente con el que trabajas tienes miedo de decirle, que fue lo que pasó en la otra auditoría, el auxiliar tenía miedo de recurrir al gerente, porque fácilmente podía ir al gerente y decir, ¿sabe qué? Mire lo que está pasando con el contador o la contadora, está haciendo estas cosas. No, pero si tú piensas que hasta el gerente está involucrado en eso y que está de más decirle, y al contrario, es como que después el gerente, si está involucrado, ¿qué va a hacer? Va a tratar de buscar los medios para poder desvincular a esa persona, ¿no? Que no sabe trabajar, que no hace bien su trabajo. Y seamos realistas, ¿quiénes más le creen a la gerencia? Tienen bastante confianza en la gerencia, los socios, los accionistas, no, en la gerencia. Son personas que tienen amplia experiencia, capacidad, liderazgo, entonces como que dudan más de una persona, de un auxiliar que está en una categoría menos, si quieren. Entonces dicen, no, pero ¿qué hizo esta persona? Al ver que en realidad, bueno, al sentir que tal vez el área gerencial también estaba involucrado en el fraude, ¿qué hizo? Se fue directamente con uno de los dueños. Y fue así que nosotros entramos a hacer la auditoría. Fue a raíz de esta persona, de este auxiliar, que ella decía, ¿sabe qué? Yo cuando fui a hablar con el dueño me temblaba el cuerpo porque yo sentía que si yo le decía algo y si no estaba en lo cierto, a la que votaban de la empresa era a mí. Y usted sabe que en la pandemia era difícil de encontrar un trabajo. Pero aún así se arriesgó. Por eso el auditor, las personas tienen que buscar asesoría legal, tienen que buscar otra manera. Si tienen que ir, pues les repito, si tienen que ir a hablar con los dueños, lo van a tener que hacer. El auditor debe reportar todas las debilidades del sistema de control interno que hayan identificado en sus auditorías y hacer seguimiento sobre los planes y acciones y recomendación. El informe de control interno es muy importante. Es ahí donde nosotros detallamos todas las deficiencias. Ese informe es el que es más valorado por la empresa que la opinión que le des. Muchas veces dicen, pero nosotros ya sabíamos que teníamos una opinión limpia. Es cierto. Hay empresas que ya saben que la opinión es limpia porque trabajan día a día para tener esa opinión. Y no le vas a poner una opinión con salvedad. No, porque lo van a pelear y decir, no, demuéstreme que tengo una opinión con salvedad. Y le tienes que mostrar papeles y todo. Todos los hallazgos. Pero aún así, las empresas que tienen una opinión limpia no quiere decir que estén libres de deficiencias. Hay deficiencias, pero ¿quién se encarga de detallar y comunicar esas deficiencias? Nosotros. Le decimos, sí, tienes una opinión limpia, pero mira, tienes estos errores en tu contabilidad, esto con esto no cruza, tienes pequeños errorcitos que si bien no superan la materialidad, pero el error existe. Y al año se va a volver material. Entonces tienes que empezar a corregir este año.
tienes estas deficiencias, no tienes registros, tus conciliaciones bancarias no están completos, tus planillas de sueldo no tienen las firmas de todos los trabajadores, hemos revisado los finiquitos, no tienen sello del Ministerio de Trabajo, te va a generar, ¿ve? N cantidades de deficiencias, pero tiene una opinión limpia, sí, porque todos los hallazgos no han sido materiales, han sido inmateriales. Entonces, muchas veces en las empresas ese informe tiene mayor valor que la opinión. A mí me decía un gerente, el dueño de una empresa me decía, ¿sabe qué, Nubia? Con usted supe el valor del informe de control interno y todos los años me lo pide él, ni siquiera la gerencia, él me dice, ¿ya tienes mi informe de control interno? Sí, pásame. Y empiezo a pasar, y ahí empieza, ¿no? ¿Y por qué? Y empieza a cuestionar. Por eso es que siempre él, por lo menos me dice, lo que tú me pongas en ese informe, Nubia, yo voy a hacer que eso se subsane. Y si no me sirve el personal que tengo, lo desvinculo, porque a mí gente que no trabaja no me sirve. Eso es lo que dice. Evaluar en caso extremo, dice, la imposibilidad de continuar con el servicio de auditoría. Cuando nosotros detectamos que el riesgo es alto, simplemente ya no continuamos con el servicio de auditoría, porque sabemos cuál va a ser. Entonces es como que dice, mira, por un mes te estoy cobrando $2,000, listo. Pero si a la segunda semana te das cuenta que no vas a poder continuar porque la opinión que le vas a emitir es una opinión con salvedad a una empresa que toda la vida tuvo una opinión limpia, porque lamentablemente hay profesionales que venden su firma porque, ustedes saben, estamos en un mundo, en un país de corruptos. Entonces llegó llegamos nosotros y vemos que no da para adelante, mi opinión es con salvedad, así me tengan que pagar lo que me tengan que pagar, no voy a dar marcha atrás. Esa es mi opinión. Aquella persona que es incorruptible no va a dar su brazo a torcer. Entonces yo lo seguir 2 semanas más. Si ya saben en la segunda semana cuál es la opinión que nosotros les vamos a dar. Está de más que nos paguen, ¿no? Está de más que nos paguen los otros $2,000. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos a retirar. Pero si ustedes quieren que finalicemos el trabajo, van a tener que pagarme los otros 1,000, pero mi opinión ya ustedes saben que es consagrada. Entonces, ¿qué hace la empresa? Una empresa que tiene una opinión limpia, difícilmente van a venir a alguien y le va a poner una opinión con salvedad. ¿Por qué? Es llamativo para impuestos nacionales. ¿Qué pasa? Entonces, como que le dices a impuestos a través de tu opinión, esta empresa tiene ciertas irregularidades y contingencias. Es como que te dicen, audítenlo, no fiscalicen a esta empresa. Por eso es que las empresas dicen, no, sí, está bien. No sabíamos que teníamos, la verdad es que cada auditor que hay en Bolivia, algunos buenos, algunos malos, entonces no sabíamos, no se preocupe, licenciada, nosotros vamos a pagarle lo que corresponde por esas 2 semanas y le vamos a llamar porque queremos que nos ayude. Algunas veces de ahí nace otro trabajo. Porque has demostrado que haces un buen trabajo, has demostrado que no le vas a fallar a la empresa porque eres una persona que tiene ética profesional y te dicen, bueno, licenciada, queremos que nos ayuden a subsanar para que al año ya no nos vuelvan a poner una opinión con salvedad. Queremos este año trabajar para que el año nuestra opinión o su opinión sea limpio y no tengamos que quedar a mitad del trabajo, porque sí queremos seguir trabajando con ustedes. Entonces, muchas veces esa es la manera en cómo uno trabaja. Si la decisión es retirarse, dice, el auditor debe discutir el nivel de apropiado con el cliente, las razones de su decisión. Yo siempre les digo, yo les dije al inicio, ¿no?, que nosotros no hacemos auditorías financieras, solo la financiera, a empresas que tienen doble contabilidad, porque al emitir una opinión limpia, cuando hay ciertas irregularidades, que incluso tal vez ni los propios dueños tienen conocimiento, al final, créanme que va a ser más
las multas y contingencias a nosotros, no solamente con los dueños, sino también con las entidades que nos regulan a nosotros. Uno de ellos es el colegio. Muchas veces yo escuché a empresas donde me decían, licenciada, me dicen que no tienen mi papel de trabajo estos auditores, porque yo siempre pido el papel de trabajo del anterior auditor. No se preocupe, ¿sabe qué? Voy a ir, los voy a denunciar en el colegio. Sí, tienen la facultad de hacer eso. Creo que aquí no había la diferencia entre fraude y error. Tal vez más adelante haya, pero ¿cuál es la diferencia entre fraude y error? Error es algo que no lo hacemos intencionalmente. Por ejemplo, en mi formulario, ¿no? 200, un formulario, por ejemplo. Por error humano, en vez de reponerle 1,000, le puse 10,000. Fue un error, sí, fue un error grande para la empresa porque voy a pagar más impuestos. Fue un errorcito que me pasó uno al año. Pero que lo haga de manera recurrente ya no es un error. Ya no es un error. Por eso les decía, error es cuando nosotros, sabe que sí, me equivoqué, licenciada, como pasó en esa auditoría. Sabe que no, sí, nos hicieron la devolución esos proveedores, pero fue por un error. ¿O no habrá sido? Un caso. Pero había como 5 casos. En todo el año había 5 casos. Ya no es error, es fraude. Fraude es algo intencional. Sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, aún así lo hago. Sé que, por ejemplo, por eso les digo, muchas veces el fraude se da porque el gobierno corporativo lo permite. ¿Qué pasó con esa señora que les dije que tenía doble contabilidad? Al principio ella sí sabía, solamente que a mí me mintió. Me dijo, no sabíamos, licenciada. No, mi empresa no tiene doble contabilidad. Luego me dijo cuando íbamos en la etapa de planificación, sí, tiene razón, tenemos doble contabilidad y esto. Y habían cosas que luego ella se enteró con nosotros. Yo la verdad de este caso no sabía. Sí sí sé que tenemos doble contabilidad, pero todo lo que ustedes me están mostrando ahorita no sabía que esto estaba pasando. Es porque parte fue su culpa. ¿Sabe por qué? Es como que nosotros le enseñamos, es como si yo trabajara en una empresa, ¿no? Una empresa comercial. Si yo les enseño a mis trabajadores, vamos a evadir impuestos, vamos a manipular la información para pagar menos impuestos, les estoy dando paso para que luego a mí me engañen. Yo les estoy enseñando eso. Y con el tiempo, esta otra persona, vivísima, inteligente, va a hacer lo que yo estoy haciendo con impuestos, él va a hacer conmigo. Ya no me va a mostrar no me va a mostrar mi situación financiera. No me va a mostrar mi estado financiero de manera correcta. No, va a haber manipulación. ¿Y cómo yo voy a saber cómo? Y luego me preguntaban, ayúdenos, porque sabe que ya no sé si realmente tengo utilidad o pérdida. Llegan hasta ese nivel, pero porque han sido parte. Entonces, por eso es que la mayoría de las empresas dicen, no, yo por lo menos prefiero pagar a impuestos la cantidad que pagamos, pero sé que mi contabilidad es íntegra. Yo sé cuánto tengo de utilidad, cuánto tengo de pérdida, cuántos son mis gastos. ¿Por qué? Porque llevamos una sola contabilidad. Nos duela o no, pagamos bastante impuestos en Bolivia, sí pagamos, pero lamentablemente ese es el riesgo que corremos cuando nos aperturamos acá. Bien, entonces es eso la diferencia entre fraude y error. Dudas que tengan jóvenes. Con eso hemos finalizado la primera y segunda unidad. No se olviden que mañana es el parcial. Voy a ver cuántas preguntas, pero normalmente hago, cuando son 15 preguntas,
Cuando la ponderación es 15, hago 15 preguntas. Cuando la ponderación es 10, 10, pero de 20 no sé si podría ser 20. Pero vamos a ver. Entre 15 y 20 va a ser las preguntas de mañana. Selección múltiple, falso, verdadero. Si es preguntas abiertas, obviamente es menos, pero no va a haber preguntas abiertas. Todo va a ser selección múltiple y falso y verdadero. ¿Dudas? Dudas que tengan. Cuando empiecen a trabajar se van a dar cuenta muchas cosas, jóvenes. Cuando empiecen a trabajar y cuando tengan su empresa, lo van a cuidar y van a... Lo bueno es que ustedes son contadores o auditores, son del área contable. Difícilmente les van a engañar a ustedes, pero es más susceptible, si quieren, para el área de otras áreas. Para ellos es un poquito más difícil de entender. Incluso yo tenía colegas que me decían, ¿qué le pido? ¿Qué le pido a mi contador? Me decían. Mínimo los estados financieros. Recientemente, hace una semana, fui a asesorar a una persona, a un profesional. Era en realidad un abogado. Los abogados manejan bastante la parte legal, sí, pero la parte contable no manejan, no es su profesión. Y me decía, ¿sabe qué, licenciada? De hecho, su hijo era un estudiante de la carrera de contaduría el primer semestre, y él me dijo, licenciada, todo lo que usted me está enseñando en esta materia, a nosotros no nos hace de la manera que usted nos enseña. El contador de la empresa de mi papá, aparte de ser abogado, él tiene otro negocio que era de servicios de transporte. Entonces yo les digo, tienen que hacer todos los días los registros contables, tienen que armar. Y él me decía, licenciada, en la empresa de mi padre no arman estados financieros. Nunca nos ha presentado con todos los estados financieros. No, pero debe estar ahí en su oficina. ¿Alguna vez fueron a la oficina de su contador? Es que está en la empresa. Yo le dije, mire, no sé, pero como que intuyo que no tiene nada. Porque me decían que las facturitas lo guardaban así en bolsitas o en sobres. Eso está mal. Y decían, a nosotros nos entregan esto. Incluso un día me mostró sus facturitas y le dije, no tiene que ser así. Está mal. Entonces, ¿qué hago? Me decía. Pídale una entrevista. Dígale que pídale una reunión y yo le acompaño a la reunión, le dije yo. Entonces, fui a la reunión con ellos y el señor me presentó, me dijo, bueno, ella es nuestra asesora financiera y tributaria y nos está pidiendo cierta información. Entonces le dijo, proporciónale toda la información a ella. Entonces yo empecé a pedir nada, ¿saben qué? Nada, jóvenes, nada tenía, nada de nada. Entonces, vean la importancia del área contable y de auditoría. Por eso a ustedes difícilmente, jóvenes, les van a poder engañar, porque para eso están estudiando. Pero de otras áreas sí, es más difícil de poder identificar esos errores, porque no es nuestra área, no es. Si a mí me dicen, licenciada, ¿y cómo hago esto? Y si no es de mi área, no, difícil, por eso les decía, no doy auditorías gubernamentales ni contabilidad gubernamental, porque no he visto esa área, no tengo conocimiento en ese tipo de áreas. Entonces, ¿para qué? Si me piden asesoramiento, no, les voy a tener que dar el nombre de otro profesional que es bueno en esa área, que yo no les voy a poder asesorar. Bien, vamos entonces con lo que nos corresponde. Dudas que tengan, dudas. Ayer les dije que les iba a explicar un poquito de estas últimas 3 partes del legajo permanente. Ya hemos visto la primera parte, el LP01. Esta es la referencia que quiero que pongan a los papeles de trabajo. Por eso es que les estoy indicando en cada punto qué es lo que tienen que hacer. El LP01, legislación vinculada. Aquí me hacen un pequeño resumen de todas las legislaciones o leyes con el que
está relacionada la empresa que ustedes van a auditar. Repito, la consultora que ustedes van a tener que armar va a tener un nombre, por ejemplo, ¿no? De mi consultora, AGB. Entonces, el grupo 1, nombre de la consultora, AGB. No van a utilizar ninguna de las Big Four, porque ya me pasó en una materia de que, ay, no, la licenciada Nubia está utilizando papeles de trabajo de tal. No es, lo mismo me pasó con las empresas. Toda esta información lo van a armar ustedes. Por eso le decía a ese estudiante, licenciada, me decía, ¿quién le pasó toda esa información que usted nos está mostrando en este papel de trabajo, en este proyecto? Entonces, yo tengo ahí mi tía que trabaja, o mi tío que es contador, y no le va a gustar, ¿no? Que alguien haya filtrado esa información. Yo me reí en ese momento y le digo al estudiante, agarre y hágale una captura, le digo, y dígale a su tío que trabaja en la empresa si esta información es idéntica o similar, es la misma información que ellos manejan. Y mañana o pasado mañana me dice si es lo mismo, porque toda esta información, jóvenes, ustedes lo van a armar, ustedes van a sacar del internet, porque nadie les va a, nadie, ni yo algunas veces les paso la información de mi consultora, porque es confidencial, sí les paso, sí les muestro, pero no a un nivel detallado. ¿Por qué? Porque yo sé que es una información confidencial. Entonces, al día siguiente me dijo, ah, cierto, licenciada, tiene razón, no era, claro que no era. Pero por el simple hecho de que era el mismo, era la misma empresa donde trabajaba su tío o su tía, él pensaba que esa información era de esa empresa. No, todo es, no me gusta decir esta palabra, pero todo es armado por ustedes. Bien. En el primer punto, entonces, lo que tienen que hacer. En el segundo punto, van a tener que describir los antecedentes, la composición, el organigrama, principales políticas, si quieren documentos legales, y ahí ponen acta de constitución, representante legal, NIT, una empresa, registro de comercio, ¿qué más? Licencia de función, todo lo que ustedes puedan obtener de la empresa en el LP02. Si ustedes me dicen, licenciada, ¿sabe qué? Yo escogí lamentablemente de la empresa, no sé, Chaco, y no tengo nada, ármelo. Armen ustedes. Les dije que yo no les voy a cuestionar, yo no les voy a decir, yo audité Chaco y ese no era el nombre del gerente. Yo audité tal empresa y ese no es la... No. Ustedes lo van a tener que armar. Pongan, invéntense los nombres y apellidos si quieren la parte. ¿Por qué? Porque lamentablemente la parte legal, la parte del legajo permanente, cuando ustedes hagan la auditoría, toda esta información se los va a proporcionar la empresa. Y si no me pasa la empresa, listo, absténganse. Entonces, en cambio ahorita no, pues difícil que les pase. Por eso es que todo es armado. En el LC03, aquí me van a poner, les dije, máximo 5 contratos. O 6 contratos, 3 contratos de proveedores y 3 contratos con servicios y contrato. Proveedor, cliente, si tienen contratos, si encontraron en el internet contrato de un servicio de sistema, por ejemplo, hay contratos con los proveedores de los paquetes contables. Si encontraron, transcríbanlo, llévenlo a su archivo de legajo permanente. Repito, toda esta información lo tienen que sacar del internet. Lo único que ustedes tienen que poner es nombre de la empresa que están auditando. Nosotros somos de la consultora MPE y hemos auditado la empresa Chaco. Esa es la manera en cómo me van a defender el trabajo. En el punto número 4, ya entramos al memorándum de planificación. ¿Qué hacemos? El memorándum de planificación de auditoría es un documento que resume, dice, la información clave obtenida durante el proceso de planificación de auditoría. Los puntos más importantes a desarrollar. Aquí, ¿qué me van a hacer?
Me van a dividir en 4 puntos el memorándum de planificación. El primer título o la primera carátula dentro del memorándum de planificación. Términos de referencia. En este punto se van a desarrollar los antecedentes, objetivo, metodología, alcance y método de selección de muestra. ¿Qué van a hacer aquí? Me van a detallar cuál es el objetivo de la, por ejemplo aquí, cuál es el objetivo de la auditoría. Antecedentes, me van a hacer un pequeño relato de cómo inició este proceso de auditoría. Ven, aquí están los contratos de venta, contratos de clientes, proveedores, memorándum de planificación, ¿no? Como lo armen ustedes, les voy a dejar a criterio de cada grupo, a criterio de cada grupo. En este punto, por ejemplo, memorándum, antecedentes, objetivos, y aquí vienen los antecedentes, objetivo, metodología, alcance del trabajo, normas y principales disposiciones. Todos estos puntos me van a desarrollar. Normas, principios y disposiciones legales a ser aplicadas. Principal responsabilidad a nivel gerencial, como son tres personas los que van a armar, máximo 4 por la cantidad de estudiantes que somos poquitos por suerte, se va a hacer mucho más personalizado. Cada día les voy a revisar en el legajo corriente cómo fueron avanzando, todos los días van a tener que trabajar. ¿Qué van a poner aquí? Principales responsabilidades, por ejemplo, el grupo 1, Leandro, Leaños, creo que es su apellido, ¿verdad? Leandro, su apellido es Leaños. ¿Sí? Toledo es Leandro. Toledo, dicen. Ah, perdón, Leandro Toledo, ya. Entonces, él va a ser el gerente de auditoría. El siguiente de su grupo, el siguiente integrante, no sé, me voy a inventar el nombre, Juan Flores. Entonces, él va a ser senior de auditoría. Vean, la responsabilidad se va a ir segregando. Es como aquí, no me gustaría mostrarles porque quiero que ustedes me armen, pero responsabilidad a nivel informe. Les estoy mostrando cómo van a ir armando. No quiero, les vuelvo a repetir, no voy a ser tan exigentes porque esta primera parte yo sé que muchos no lo han visto. Por ejemplo, en auditoría financiera, los que llevaron conmigo, nos enfocamos más en el legajo corriente, porque la guía estaba enfocado a ese tipo de legajo, no tanto al permanente. Niveles de responsabilidad, por ejemplo, aquí Leandro Toledo va a ser socio, tanto va a ser gerente y el otro el senior. ¿Por qué solamente hasta el senior? ¿Dónde está el asistente? Porque el asistente no forma parte del informe de auditoría. No forma parte. El senior es el que elabora el informe. El gerente es el que revisa y el socio es el que aprueba y firma como representante de la consultora, ¿no? Porque todos los papeles que nosotros tienen firma, por lo menos el informe. Entonces, esa es la manera en cómo ustedes van a trabajar. ¿Qué más? Actividades y fecha de mayor importancia, cronograma de trabajo. ¿Ustedes qué van a hacer ahí? Me van a elaborar su cronograma. Aquí, por ejemplo, aquí fue corto el plazo. Una auditoría financiera les dije que duraba 1 mes, pero ustedes lo van a hacer en 2 meses. No quiero mostrarles mucho el papel de trabajo porque los conozco. Ya, hasta ahí. 3 meses. La auditoría forense que ustedes van a hacer con el caso 5, todos van a hacer el caso 5, porque creo que de todos los casos que había en la guía, esa es la más completa que hay. Y tiene N cantidades de procedimientos. Me gusta ese caso, bueno, por lo menos me gustó ese caso, según lo que he visto. Entonces, ¿qué van a hacer? Actividades preliminares. Ustedes van a hacer la auditoría en 3 meses, van a tener que
ver qué fecha va a ser su inicio, pero tiene que estar dentro de los 3 meses. Ustedes eligen qué meses quieren, o si les dicen el caso, la verdad el caso 5 no recuerdo si dicen las fechas, pero trabajen con esas fechas, 3 meses, 3 meses. La planificación, fecha de inicio, fecha de finalización. Ejecución, yo no lo hago de esta manera mi cronograma. ¿Saben de qué manera yo lo realizo? No sé si aquí tengo, denme unos minutos. A ver, es que esta computadora es nueva, lo cambié a inicios de año y no tengo casi nada por aquí, pero voy a ver si tengo cronograma. A ver si tengo. Ah, no hay. Vamos a ver si aquí hay cronograma. Aquí, creo que aquí hay. Sí, vean, aquí hay otra. Yo lo hago de esta manera, mis cronogramas. Mucho depende de la creatividad de ustedes, ¿no? Por ejemplo, nuestra auditoría fue a inicios y a finales de febrero, o sea, son prácticamente una semana, 2, 3, 4 semanas, pero la última semana nos enfocamos más, vean si se fijan, esto es de una auditoría financiera. La auditoría financiera dura un mes, pero ¿qué hacemos en la primera semana de febrero? En realidad dice presentación y discusión del informe. Sí, nosotros antes de imprimir esos informes discutimos el borrador. ¿Eso cuándo lo voy a hacer? La primera semana. Conformidad del informe en la primera semana. Entrega del informe la primera semana. Por eso, si se dan cuenta, el trabajo de campo es el primer mes. Lo mismo, yo lo hago de esta manera, mi planificación, requerimiento de información en la primera semana, envío de los estados financieros la primera semana, revisión de la variación de los estados financieros, el análisis horizontal o vertical que ustedes han visto en finanzas, lo hago la primera semana. Ejecución del trabajo, si bien yo voy haciendo, también mi personal va avanzando ya en la primera semana, ellos van avanzando las revisiones, sacando muestras. En la tercera semana seguimos en la ejecución del trabajo. En la cuarta y última semana, presentación y discusión de los ajustes propuestos de auditoría. Algunas veces, por el tiempo que tiene la parte gerencial, nos dicen, al finalizar, licenciada, en un solo día ustedes nos presentan todos los ajustes, los discutimos. Ese día y al día siguiente nosotros nos dedicamos a hacer solo los asientos de ajustes. En cambio, otros no, nos dicen, no, licenciada, yo quiero que a medida que ustedes van encontrando, cada semana podamos reunirnos y ustedes nos van indicando nuestros ajustes para ir corrigiendo. No quiero dejarlo a lo último, entonces mucho depende del tiempo, factor tiempo del área gerencial. Y así, entonces de esa manera ustedes van a realizar su cronograma si así lo prefieren. Pero, repito, esto es una auditoría financiera, es un mes. La auditoría que ustedes van a hacer es de 3 meses. Quiere decir, van a hacer su cronograma para 3 meses. Ya ustedes, si no les da la guía, en el caso 5, las fechas, ustedes pónganle un mes. Ustedes me dicen, licenciada, cuando les toque defender, la auditoría que nosotros hemos realizado es a la empresa Chaco, los meses que hemos abarcado ha sido enero, febrero, marzo. Listo. Otro grupo me dirá, hemos auditado la empresa PI, los meses que hemos abarcado es octubre, noviembre, diciembre. Ya de entrada, por más que el caso sea el mismo, va cambiando, ¿no? No me van a presentar, difícil que me presenten el mismo legajo los 4 o 5 grupos. Ni que ambos pensaran lo mismo, difícil. Ahí es donde me doy cuenta quiénes copiaron o no hasta en el legajo. ¿Qué más? Ese es el cronograma que ustedes van a ir armando. Cronograma de trabajo. Ese es en el primer punto. En el segundo punto, enfoque de auditoría. De acuerdo a los antecedentes de dónde lo van a sacar, del caso 5 de la guía. De acuerdo a los antecedentes de la auditoría forense, se deberá describir o mencionar el enfoque que va a tener durante el proceso. Existen 3 tipos de enfoque, eso les he enseñado en auditoría financiera: enfoque de control, enfoque
de enfoque analítico y enfoque de detalle. Nosotros le llamamos, en algunos no lo llaman como enfoque, lo llaman como procedimiento. Revisen, ¿cómo lo han visto? Revisen su guía MAP de contabilidad, auditoría financiera, ahí está detallado. Lo han visto. Entonces ustedes me van a decir, el enfoque que nosotros tenemos o tuvimos fue enfoque de controles, de acuerdo al antecedente de este caso, y me empiezan a contar aquí. Trabajos realizados en auditoría interna o externa u otros especialistas. Este punto es clave. ¿Por qué? Porque me van a detallar en este punto. Les quiero mostrar. Aquí está el punto número de otros especialistas. Creo que es aquí. A ver. Pam. Trabajos, no. Cursos, no. Vamos a ver. Perdón. Trabajos realizados por auditoría interna o externa u otros especialistas. Ustedes aquí, por ejemplo, me van a poner quiénes han participado dentro de la auditoría forense. Miembro de la consultora. Aquí, por ejemplo, dice, el proceso de auditoría forense fue llevado a cabo por los auditores expertos, mismos que se detallan a continuación. Estos son los auditores forenses. Está tal. Pero recuerden que esta auditoría es multidisciplinario, externos y otros especialistas. También participaron, ¿no? Los especialistas en, no sé, pues, ¿qué especialista es? El abogado. Les dije que hay un abogado, es el que va. ¿Y cómo yo sé que es especialista y tiene experiencia? Por el currículum. Aquí me van a adjuntar un currículum de un abogado, ¿no? Ya ustedes vean la cantidad de hojas que le quieren poner. No quiero que sea mucho, no quiero muy extenso, pero sí quiero el currículum. El de sistemas, ahí está. El especialista de impuestos, quiero el currículum. También ha participado, no sé, un ingeniero petrolero. Aquí está. Entonces, mucho depende de cómo ustedes trabajen su legajo permanente. Nada más es ese punto. Dígame. Sí, lo pueden sacar del internet, si tienen de alguno, lo pueden trabajar. Si ustedes quieren armar su currículum, háganlo. Todo aquí, jóvenes, en el legajo permanente, lamentablemente es información que se van a tener que... Había convenios en la universidad con empresas donde nos faciliten la información. Es difícil. Así la universidad busque convenios, difícilmente una empresa les va a querer proporcionar. Nadie en sus 5 sentidos. Así que por eso se van a tener que inventar eso. ¿Sí? ¿Entendieron el punto número 3? Por eso les decía, no debe ser tan difícil armar el legajo permanente, porque todo lo van a armar ustedes. Ya ustedes deberían tener la habilidad de armar un currículum, un organigrama, todo está en el internet. Por eso les dije, no voy a ser tan exigente en decir, este currículum está inventado. No, que me digan y me expliquen por qué es importante el currículum de estas personas. Obviamente eso sí, puedo hacerles preguntas, ¿no? ¿Por qué pusieron el currículum de tal persona? ¿Por qué el enfoque es de control y no analítico? Ya ustedes me van a decir. ¿Dudas? El punto número 4, administración del trabajo. En este punto, el encargado de trabajo de auditoría forense deberá evaluar los tiempos reales para cada proceso. Esto entonces, a ver. Actividades de fecha de mayor importancia, cronograma del trabajo, igual cronograma de planificación. Aunque aquí se repite, viéndolo bien, aquí se repite. Administración de trabajo. En este punto, el encargado de trabajo de auditoría forense deberá evaluar los tiempos reales para cada proceso. Si quieren en este punto, porque es el mismo, vean, solamente que aquí en este trabajo lo detallaron de una manera distinta.
En realidad ese punto se está repitiendo. Si quieren, copien y peguen su cronograma bajito. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo. Aquí. ¡Uah! Perdón, no quiero entrar a mucho detalle. Este era del lado de Tori. Aquí estaba el cronograma. Por ejemplo, el cronograma de actividades. Decía que iniciaba tanto, finalizaba. Solamente aquí fue el formato distinto. Si quieren, pueden agarrar, copiar y pegar, porque vean, en este cronograma es similar, vean, aquí, yo vi uno aquí. Aquí. ¿Ah? Es el mismo que yo siempre les muestro cómo manejo mi cronograma. Aquí, por ejemplo, ellos fueron, no sé para cuántos meses, pero la primera semana lo fueron poniendo por semana, igual relevamiento de información, planificación, ejecución, informe. Solamente el formato ha cambiado del cronograma, pero al final es lo mismo. Ustedes, si quieren lo que han puesto en el punto anterior, cópienlo y péguenlo lo mismo en este punto. Se repite en el memorándum de planificación. Pueden hacerlo eso o hacer como este grupo que lo ha cambiado el formato, nada más, pero repito, si quieren, copian lo que está arriba y lo pegan en el punto número 4, es la administración. Tenemos que ser eficientes con nuestro tiempo, entonces el cronograma nos ayuda muchísimo, porque ya nos hemos planificado, entonces sabemos que en 3 meses tenemos que entregar el trabajo, entonces tenemos que ser eficientes todos los días. Esto nos sirve para que el día de no lleguemos y le digamos, ¿sabe qué? No he terminado el trabajo porque sabe que nunca me pasaron la información, entonces voy a tener que ampliar una semana más y el costo de una semana es tanto, ¿no? Se muere el cliente. Por eso es que cada semana tenemos que ser eficientes. Y si no nos pasa la información, hay que informar, decir, mire, señor, no nos ha pasado, mire, no nos está pasando, lo pedimos el día lunes y estamos a jueves y no hay la información, entonces yo no voy a ser responsable si no llegamos a las fechas. Entonces, como que ya. Más adelante les voy a explicar cómo nos vamos a ir organizando con esto. ¿Qué más tenemos en el legajo? Y con eso terminamos el memorándum de planificación. El punto número 5. Que es el punto número 5, evaluación del sistema de control interno. Les dije que aquí me van a buscar manuales de procedimientos, pero van a encontrar N cantidades de manual de procedimientos. ¿Pudieron leer el caso 5? ¿De qué trata? ¿Han leído? ¿O no han leído? Sean honestos. ¿Pudieron ver ese caso de qué trata? ¿Leyeron o no? Yo más o menos. ¿Y los demás? Ni lo han visto. Sí, Listen. ¿De qué trataba? A grandes rasgos, ¿de qué trataba? ¿De qué trataba? ¿Cómo se hacía el fraude ahí? Porque era un caso, es un caso de fraude. ¿Cómo se hacía ese tipo de fraude? ¿El práctico 5, Lisa? Sí. Mencionaba cheques. Cheques que eran alterados, ¿cierto? Sí. Que se hacían, si mal no recuerdo, con lapiceros de tinta borrable. Que se borraban. Sí. Entonces, lo que van a hacer ahí, si es cheques, ¿qué cuentas del balance se les viene a la mente? ¿Con qué cuenta está relacionado un cheque? La de banco. Banco, perfecto. Banco está dentro de qué rubro, dentro de qué grupo está. Disponibilidades, exigible, realizable, diferido. Disponibilidades. Entonces, me van a buscar manual de procedimientos de disponibilidades, pagos, porque recuerden que los cheques, o sea, para el uso que le damos para pagar a proveedores, servicios, no sé. Manual de procedimientos de disponibilidades, pagos o proveedores y gastos. Entonces,
Eso es lo que van a hacer en el punto número 5. Me van a buscar manuales de procedimiento en el internet de disponibilidades o cheques o bancos, qué manuales de procedimiento debería de haber para pagos y gastos. Me avisan si no encuentran. Pero he visto que hay. ¿Cómo es un manual de procedimientos? Por ejemplo, un manual de procedimientos más detallado lo tengo en una auditoría. Les voy a mostrar en una auditoría operativa. Les voy a mostrar, por ejemplo, no sé si aquí tengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está operativa? Para que más o menos se den cuenta o se den idea de cómo es un manual de procedimiento. ¿Dónde está? Auditoría de gestión. Febrero, vamos a ver. Por ejemplo, miren este de aquí. Voy a mostrar. Ah, Dios mío, ¿dónde está? ¿Dónde está? Este es un manual de procedimientos, pero este es para el área de activo fijo. Entonces, aquí describe, por ejemplo, cuáles son los procedimientos que la empresa tiene. Esta es de una manera de, por ejemplo, aquí, actividad, quién es el responsable, qué documentos están involucrados. Incluso de algunos tienen un flujograma. No sé si aquí habrá un flujograma. Pero, por ejemplo, miren, en activo fijo, dice, vamos desde el inicio. Aquí dice, actividad, la recepción del activo fijo, recibir y verificar condiciones generales, cantidad, estado de activo fijo, su orden, su factura. Quiere decir que el asistente, ¿quién es responsable? El asistente de almacén, dice, y activo fijo, coordinador de compras, es la persona que es el encargado de recibir. Quiere decir, si yo soy el asistente o el almacenero de activo fijo, mi responsabilidad es que cuando llega la mercadería, yo soy la persona que recibe. Verifico, reviso que tenga las cantidades que he solicitado. He solicitado 10 heladeras, verifico las 10, 1, 2, 3, 4, 10 heladeras. Color, todos tenían que ser color blanco. Ya, veo que sean blancos. No, este es negro. No, ¿sabe qué? De estas 10 heladeras, 9 están correctos y uno no es el color que nosotros hemos pedido. Se lo voy a devolver, mañana trae el color que hemos pedido. La marca, no sé, ¿no? Entonces, mi trabajo de mí es verificar eso. Ahora, si yo incumplo con este trabajo, quiere decir, llegaron todas en paquetes cerradas las heladeras, no, me dio la gana de revisar, y al día siguiente me dicen, bueno, necesitamos vender 10 heladeras color blanco, sí, ayer lo compramos, ¿llegaron? Sí, llegaron, perfecto, vendemos las 10 heladeras, pero al momento de la venta, la otra persona no va a hacer el trabajo que nosotros hemos hecho. Quiere decir, mejor dicho, el trabajo que no hemos hecho. Esa persona sí lo va a revisar. Y empezó a revisar, dice, no, ¿sabe qué? Solamente de estas 10 heladeras, 9 son de color blanco, el otro es negro. No lo quiero. Perdimos una venta. ¿Quién es el culpable? Lamentablemente el almacenero que no ha cumplido su trabajo. Entonces, el otro, compré 10 y llegaron 8. Pero yo ingresé 10. Lamentablemente di la alta por 10 heladeras. Cuando tocó vender, solamente habían 8. Entonces dice, no, ¿dónde están los otros 2? No, llegó solamente 8. ¿Lo revisaste? No lo hemos revisado. Bueno, señor, lamentablemente fue tu culpa, te lo descontamos. Eso es lo que hace. Vean la importancia de los controles. Entonces, de esa manera, ustedes van a buscar manual de procedimiento para el disponible, pagos o proveedores y gastos, para el punto número 5. Sé que tienen todo. Sé que ahorita posiblemente, como no están iniciando, todavía no están empezando a hacer estos trabajos,
tal vez la duda no hay. ¿Cuándo va a surgir? Cuando empiecen a hacer. Y cuando empiecen a hacer, pregúntenme, no importa si es un sábado, si es un domingo, pregunten. ¿Por qué? Porque lamentablemente si no me preguntan, llega la fecha y no van a tener el trabajo y se van a acumular. La segunda parte del legajo corriente es donde le voy a dar, si quieren, mayor énfasis, porque ese sí les tengo que ayudar. Entonces no se acumulen en el trabajo. El último punto que ya les había mencionado el día de ayer, que es la correspondencia recibida y emitida. ¿Por qué es tan importante este punto? Por ejemplo, aquí miren, manuales de procedimientos. Esto es distinto. Y este era, por ejemplo, tiene flujogramas, si mal no recuerdo. Vean, hay algunos que lo tienen de esta manera. ¿Sirve? Sí, sirve, pero siempre este tipo de actividad, flujogramas tienen su descripción. Igual es válido. Manual de procedimientos del área de departamento de contabilidad, vean. Conciliaciones bancarias, si hay, pueden adjuntar. Si tienen de caja, van a encontrar bastante de caja. Todas las empresas tienen de caja. Vamos, aquí, el punto número 6, correspondencia recibida y emitida. ¿Por qué es tan importante? Vean nosotros cómo hacemos el requerimiento de información. En realidad se llama requerimiento de información. ¿Por qué es importante? Vamos a ver por qué es importante. Ahorita voy a ver si tengo por aquí requerimiento. De mí mi requerimiento es distinto. Requerimiento de información. No sé si información, si en esta computadora hay. A ver, vamos a ver, aquí está. No, este no es. Aquí, por ejemplo, hay un requerimiento de información. No, este no es este. Bien. Bien. Nosotros nuestro requerimiento lo hacemos de esta manera, en un documento Word, ¿no? Donde empezamos a pedir cierta información, composición accionaria, copia de la escritura de la Constitución. Vean, esto es para mi legajo permanente, pero si se fijan, todo es copia. ¿Por qué? Porque así voy armando mi legajo permanente. Por eso es que nosotros nada nos vamos a inventar cuando hagamos trabajos reales. Pero ahorita si ustedes piden una copia a la Universidad UTEPS, bueno, a la UTEPS así está ahí visible, pero si le piden su constitución, no les va a proporcionar la empresa porque es documentación confidencial. Entonces, hacemos un pequeño detalle de todo lo que nosotros necesitamos para hacer esa auditoría. Detalle de los principales cambios, detalle de los contratos de proveedores que tengan los siguientes campos, vean, incluso a un nivel mucho más detallado, con campos específicos. Manuales de funciones, manuales de procedimiento, flujogramas de ingresos, cuentas, vean, incluso ni siquiera de un área, pedimos de todas las áreas. En contabilidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos los libros diarios, sumas y sal. Vean, son requerimientos que nosotros hacemos, son requerimientos. El punto número 6 es precisamente eso. Me van a detallar aquí qué es lo que ustedes solicitaron a la empresa. No más de 20, o sea, 20 listados, ¿no? Por ejemplo, solicita acta de constitución, NIF, una empresa, flujogramas o manuales de procedimientos del disponible, manuales de procedimiento de cuentas por pagar, manuales de procedimientos de gastos, y así van detallando. Les voy a mostrar cómo detallaban en este. Por ejemplo, aquí iban detallando de la siguiente manera. No, aquí incluso con fechas, fecha del requerimiento. Nosotros ya lo ponemos en la parte de atrás, perdón, en la parte de adelante la fecha. Aquí fueron detallando todo lo que le pidieron a la empresa. Ustedes van a detallar todo lo que le pidieron a la empresa que están auditando, con fecha. ¿Por qué es importante este documento? Porque solo así veo la responsabilidad o la culpabilidad en este caso
Mire, señor, yo le pedí una copia del poder del representante legal en la fecha 8 de marzo del 2022 y estamos en 9 de agosto del 2022, no me proporcionó la información. Entonces, muchas veces la información no es proporcionada por la empresa en los tiempos establecidos. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el trabajo? Y ahí viene, ¿no? Cuando decimos, voy a ampliar el tiempo del servicio. Y el cliente nos dice, ¿y por qué? ¿Y por qué lo va a ampliar, licenciada? Porque no tenemos la información. Mire esto. Le pedí 8 y me entregó el día de ayer. Le pedí en marzo y me presentó la primera semana o a mitades o a finales de abril. Entonces, eso implicó que yo retrase el trabajo, pero culpa del auditor no ha sido. Y ellos me dirán, y muchas veces cuando nos toca hacer este tipo de trabajitos, la otra persona nos dice, no, yo le presenté, licenciada, usted me pidió el 8 y el 10 lo tenía. No. Por eso es que lo hacemos firmar. Todo esto tiene que estar firmado. Aquí no tiene, pero más adelante ya tiene. Aquí dice, firma del auditor, firma de la persona o representante de la empresa. Entonces, cuando nosotros enviamos esto, se lo pasamos vía correo y también impreso, lo imprimimos esto, hacemos la impresión de este documento, firmo yo, firma la otra persona. Entonces, cuando me dicen, licenciada, yo le pasé, no. ¿Ve su firma? Esta es su firma. Aquí claramente dice que aquí usted le pedí el 8 y me presentó el 20 de abril. Aquí está su firma. Yo no me inventé nada. Entonces, ahí empiezan a evaluar de quién es la culpa del retraso del trabajo. Porque si no hacemos eso, es su palabra contra la nuestra. Entonces, siempre la empresa tiende más a creer a su dependiente, es parte de su empresa. Nosotros no nos conocen, entonces posiblemente, no, tal vez me está mintiendo la licenciada. Para que eso no pase, es que siempre ponemos fecha de que yo solicité, fecha de entrega. Y ahí ponemos pendiente. Eso más adelante, porque se hace, no sé si por aquí. ¿En qué parte? En la parte de legajo corriente está por aquí. Les voy a mostrar. Está por aquí. Contratos de servicio. Vamos a ver si por aquí debe estar, por aquí. Aquí está, ¿vean? Correspondencia recibida debe decir. No, legajo, no, este es el legajo resumen, que igual vamos a hacer. Pero debería estar por aquí. Conclusiones. No recuerdo en qué punto es lo que hacemos. Aquí está, vean, aquí está, en la página 700. ¿Ya? Es el mismo requerimiento que está en la parte del legajo permanente, pero se repite en el legajo corriente. ¿Por qué en el legajo corriente? Porque ya ahí estamos finalizando el trabajo de campo para armar el informe de auditoría, porque también se arma informe. Vean esto, el acta de constitución lo solicité el 8 de marzo. ¿Cuándo me entregaron? El 13, recibida. Recibida lo solicité el 8 de marzo y me entregaron el 17, el 22, recibida fuera de plazo. ¿Ve? Voy poniendo, está pendiente, recibida fuera de plazo. Entonces voy detallando, recibida fuera de plazo, recibida fuera de plazo. Este detalle nosotros se lo enviamos a la gerencia. Entonces aquí nosotros podemos ver la culpabilidad del retraso del trabajo. Miren, señores, yo les he solicitado el 8 de marzo. Me tenían que presentar máximo la primera semana y me presentaron a finales de marzo. El 22, está fuera de plazo, pero bueno,
Tengo que trabajar con la información que ustedes me proporcionen. No pude, o sea, necesariamente el manual de procedimientos era un punto importante dentro de la ejecución. Entonces, esa es la razón por la cual he retrasado el trabajo. ¿Culpa mía? No, no es culpa nuestra, es culpa del trabajador o culpa del culpa del contador, gerencia o del responsable de la entrega de la información. Y ahí evalúan y dicen, sí, tiene razón, licenciada, porque aquí están las pruebas. Vamos a ampliar una semana. ¿Cuánto necesita para acabar el trabajo? Una semana, listo, pásenos la propuesta modificada con el costo adicional. Entonces ya, a nosotros no nos dicen nada, es al personal. Pero si nosotros tuvimos la culpa, no, pero si licenciada, usted pidió el 8 y el 9 lo tenía, ¿y por qué me pide ahora ampliación? Es que mis asistentes no trabajan, no, ya no es mi culpa, o sea, esa semana que usted me está pidiendo se lo voy a dar, pero yo no voy a pagarle nada. Entonces, esa es la importancia del punto número 6 en una auditoría, que vendría a ser, si quieren, ¿no?, la correspondencia recibida y emitida. Ahí detallamos qué es lo que pedimos, qué fecha hemos pedido, qué fecha nos han entregado y listo. Dudas que tengan de legajo permanente. Dudas. Dudas de este legajo. Traten de tener todos estos puntos hasta el día lunes. Si en el transcurso del trabajo tienen alguna duda o consulta, por ejemplo, yo sé que hoy ni lo van a ver porque se van a poner a estudiar. Está bien, estudien hoy para su parcial de mañana. Pero mañana ya tendrían que empezar a trabajar, ¿no? Vamos a dividir. El hecho de que no está mal que se dividan, jóvenes, el trabajo. En su lugar yo haría lo mismo. Pero al momento de consolidar el trabajo, cada uno tiene que decir, ¿no? Mira, a mí me tocó esto, yo hice esto, por si les pregunta la licenciada de dónde hemos sacado la información, todo lo saqué de aquí. El punto número 3 es esto, a ver, revisemos, ¿estará correcto? Revisen entre ustedes. Esa es la manera correcta de trabajar. Porque no quiero saber el día de la defensa, licenciada, esa parte yo no lo hice. Lo hizo tal persona. Los aplazo a los 3 o 4 integrantes del grupo. No me gusta esa palabra de que él lo hizo, no. Lo hicieron todos. Debieron haberse reunido virtual, presencial, para poder saber de dónde y cómo armaron el legajo. Es lo único que les pido, jóvenes. Mucho depende la nota de la defensa del trabajo que ustedes van a realizar. Bien, dudas que tengan antes de finalizar la clase. Dudas. Todos tienen el material, ¿cierto? Tienen todos este legajo, este documento de legajo permanente. Tienen las diapositivas de la unidad 1 y 2, todos, porque vi que se adicionaban, creo que entre ayer y el día lunes entre el día viernes y ayer se adicionaron algunas personas. Si no tienen, pidan en el grupo para que su compañero o yo se los pueda reenviar. Dudas que tengan, jóvenes. Bien. Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana, presencial, 10:15. ¿Qué aula era? No sé, no recuerdo, pero es 504, creo que es. Nos vemos, jóvenes. Hasta mañana, que les vaya bien. Hasta mañana, Listo. Hasta mañana, jóvenes, hasta mañana. Estudien para sacar buena nota.